Víctimas del terrorismo y educación, memoria, proyectos y prevención. Es el coloquio que se está desarrollando en el campus de La Yutera, en la Universidad de Valladolid, aquí en Palencia, todo bajo la organización y dirección de David. David, ¿cómo está? ¿Es usted...? Hola, muy buenas. Yo soy el profesor de Historia Contemporánea aquí en la Yutera, en la Facultad de Educación y en la Facultad de Comercio y Relaciones Laborales. David, ¿cómo surgió un poco la idea de este coloquio? Me imagino que es uno de los temas, ¿no?, que dan dentro de su aula. ¿Por qué vio la necesidad de ahondar un poquito más en esta parte reciente de nuestra historia? Igual se encontró con cierto desconocimiento entre los jóvenes, ¿qué es lo que le impulsó? Sí, bueno, precisamente eso. Llevo muchos años dando clase, aquí en La Yutera algo menos, saqué una plaza recientemente, pero el caso es que doy una asignatura que es Historia de España Contemporánea y a mí siempre me gusta poner imágenes al inicio representativas de la historia española del siglo XX, y una de ellas es la de Miguel Ángel Blanco, y veía que ningún alumno era capaz de identificarlo, y en algún caso muy remoto, cuando lo identificaban decían uno al que mató ETA. No sabían ni siquiera su nombre ni la importancia que tuvo de cara a la sociedad civil, lo que conllevó la resistencia de la sociedad civil frente al terrorismo y cómo fue condenado a raíz de ese acto tan atroz. Bueno, y a través de ese objetivo, ¿no?, de dar a conocer nuestra historia reciente, ¿cómo fue? Bueno, pues reunir todo este plantel que vemos en las mesas redondas de instituciones, de asociaciones del País Vasco más cercanas, etcétera, pero gente que conoce muy bien de primera mano esa parte de la historia. ¿Le ha costado mucho sacarlo adelante o la gente está dispuesta a participar, a hacerse oír y, bueno, pues a echar una mano en ese objetivo que se planteó de bueno, pues dar a conocer un poco a estos jóvenes lo que ha sido la historia de nuestro país? Tengo la suerte de que la mayoría son amigos, son personas con las que he colaborado en muchas ocasiones. Yo formo parte del comisionado de víctimas, de la comisión de seguimiento del comisionado de víctimas del terrorismo de aquí de la Junta de Castilla y León. Ahí hemos siempre coincidido muchos de los que hoy estamos aquí representados, y sobre todo por su voluntad, por su vocación, por tratar de llevar este conocimiento a las aulas, es lo que nos ha permitido estar hoy aquí hablando de esto ante alumnos y, bueno, ante un espacio bastante nutrido de gente, que no suele ser habitual, por desgracia, no solo en este campus, sino en general en todas las universidades. O sea, el pertenecer a parte de ese comisionado también le impulsa a llevar este tipo de iniciativas, ¿no? De iniciativas educativas también a nivel personal, ¿no?, para que los alumnos luego a nivel personal también tengan esa sensibilidad. Esto se marca en una de las múltiples actividades propuestas a ese comisionado y fue aprobada con mucho gusto, además, porque era una falla que habíamos detectado precisamente a través de mis clases y a través de compartir también esas mismas experiencias con otros profesores de otras universidades de Castilla y León, y vimos que podía ser una experiencia piloto y que quizá esto pueda ser trasladado luego a otras universidades también de la comunidad, bueno, y si hay suerte, pues ampliarlo a otros espacios fuera de nuestra propia comunidad. Ojalá que logren ese alcance, el conocer nuestra historia de primera mano, el escuchar a personas, bueno, pues que lo han vivido, que han luchado contra ese terrorismo. También me imagino que aporte una mirada crítica, ¿no?, para que cuando leas también noticias actuales, pues sepas desentrañar un poquito todo lo que hay detrás. Sí, las historias de vida, las biografías, al final, yo lo he comprobado, es lo que más llega al alumnado. Más allá de datos fríos, podemos hablar, por ejemplo, de la represión franquista y estar dando en múltiples datos de decenas de miles de represaliados, pero llega mucho más, pues, por ejemplo, la niña del sonajero, que es una historia muy particular, la madre del sonajero, perdón, que es una historia muy particular aquí en Palencia, y esto mismo sucede con las víctimas del terrorismo y con el conocimiento y memoria e historia del terrorismo. Yo hablo mucho también desde la perspectiva de muchas de las víctimas, tenemos testimonios grabados que utilizamos y, por supuesto, también les invito siempre a que cambien su perspectiva sobre lo que les ha llegado, es decir, que se interesen también por la historia inmediata y no tanto por el futuro, que lo que somos ahora y lo que vamos a ser es fruto también de una trayectoria común previa. Le iba a hacer una pregunta, pero casi me la ha contestado con lo que me decía anteriormente, si este coloquio ha venido para quedarse, si dentro de su asignatura pues lo va a dar. Me imagino que esa sea la intención, ¿no?, porque si tienen la intención también de ampliarlo a otras universidades, es que aquí en Palencia ya va a tener un poco su espacio para los futuros estudiantes de educación. Sí, o sea, mi interés es que se hagan actividades en torno como la que tenemos aquí del coloquio. No tiene por qué ser un coloquio igual que este, puede ser una actividad, por ejemplo, la próxima semana tenemos
junto con el director de cine Aitor González de Langarica, vamos a ver un documental sobre una investigación de la primera víctima del terrorismo en este país, que fue Begoña Urroz, que falsamente o equivocadamente asignada a ETA, cuando en realidad fue llevada a cabo por el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Entonces, actividades de este tipo que van a dar un recorrido sobre esa historia negra de nuestro país y también tan desconocida, pues creo que puede ser un aliciente para el campus, para la Facultad de Educación y sobre todo para mí mismo como docente, ver cómo cambia su perspectiva en torno a algo que sucedió antes de ayer en realidad. Bueno, y dentro de ese coloquio, en la primera de las mesas redondas hemos tenido la oportunidad de escuchar, entre otros, a Sonsoles Sánchez Reyes. Ella es la comisionada para el terrorismo de la Junta de Castilla y León. Sonsoles, ¿cómo está? Buenos días, encantada de estar aquí en Palencia. Bueno, ¿cómo es de útil, cómo es de formativo y también de interesante a nivel del individuo, ¿no? A nivel personal, no solo en la formación de cara a nuestra profesión, que las nuevas generaciones conozcan lo que ha sido el pasado no tan lejano de nuestro país, ¿no? Ese pasado marcado por la presencia del terrorismo? Pues es fundamental, porque el terrorismo es que sigue todavía teniendo presencia en nuestras vidas, no es algo que sea un capítulo estanco, que pertenezca al pasado y ya no tenga relación ninguna, nada más lejos de la realidad. Las generaciones modernas, actuales, tienen que conocer lo que ocurrió, porque la historia de cada una de las víctimas del terrorismo es la historia de todos nosotros, es la historia de España. Al fin y al cabo son los héroes de nuestra democracia, estas víctimas que con su resiliencia, con su sufrimiento, consiguieron seguir adelante en momentos en los que la democracia estaba todavía empezando, no estaba consolidada. Su reacción fue algo que tenemos que recordar y además, como decía el pensador Jorge Santayana, una sociedad que olvide su historia está condenada a repetirla. Es el motivo por el que la Junta de Castilla y León va de la mano con las universidades públicas y privadas para llevar todo tipo de acciones a las aulas para que los jóvenes sepan que ha existido el terrorismo y que todavía, como digo, es una realidad muy presente en nuestras vidas. En unas generaciones que han nacido más, bueno, pues que la presencia de esa amenaza terrorista quizá más fuera de nuestras fronteras, ¿no? De esa amenaza quizá yihadista o propia de guerras que se están disputando fuera de España. ¿Qué nivel de conocimiento de lo que ha ocurrido en nuestro país se están encontrando en estas charlas? Y bueno, pues ¿cuál pueden ser un poco las dudas más frecuentes que se encuentran? Bueno, pues el nivel de conocimiento no es muy alto, la verdad. Esto cualquiera que tengamos jóvenes a nuestro alrededor y les preguntemos, hay muchos nombres que no les suenan, muchos eventos trágicos que ocurrieron que no los conocen, por eso tenemos que llegar hasta ellos y sobre todo lo más importante, la deslegitimación del terrorismo, que comprendan que hay que educarles para la paz, que no hay ninguna idea, ningún ideal, ningún objetivo que pueda justificar usar la violencia para conseguirlo. Hay que lograr familiarizarles con el hecho de que la palabra es el único arma que se puede utilizar ante un adversario, siempre desde el respeto, y esto es algo que buscamos. Por parte de la Junta de Castilla y León, desde hace unos meses hemos convocado unos premios para trabajos académicos, TFMs, TFGs, tesis doctorales, para las universidades de Castilla y León, públicas y privadas, para que los estudiantes investiguen, de primera mano se informen, porque hoy día hay muchas posibilidades de informarse, tenemos todos los medios de comunicación, todo el internet, para que los jóvenes sepan hasta qué punto es importante deslegitimar el terrorismo. Esto es algo que la Junta ahora mismo está, como digo, de la mano de todas estas instituciones educativas llevando adelante estos proyectos. A pesar de ese desconocimiento del que nos habla, ve que esas generaciones, a pesar pues de no haberlo vivido, una vez que lo escuchan, una vez que son partícipes de mesas redondas como esta, tienen esa sensibilidad, adquieren esa sensibilidad a lo que usted decía que era, bueno, pues los objetivos de la paz, la palabra por delante de todo para llegar a acuerdos. Desde luego, la juventud, en cuanto se les implica en el tema, pues participan y se entregan y da gusto. Igual que decía una cosa,
cosa, ahora tengo que decir esta otra. Hay un programa de testimonio en las aulas que consiste, por parte de la Junta de Castilla y León, en este caso de la Consejería de Educación, en llevar el testimonio de las víctimas del terrorismo a los colegios, a los centros educativos, para que los jóvenes las escuchen, porque no es lo mismo oír hablar de algo en un libro de historia o unas cifras, una estadística, algo que se nos cuente sin más, a ver a una persona que te cuenta su propio testimonio, mirarle a los ojos, conocerle con su nombre, lo que le pasó. Eso humaniza, acerca y permite que los jóvenes conozcan de primera mano. Esto es fundamental. Este programa está dando unos resultados maravillosos y queremos que siga creciendo, que se siga extendiendo. Creo que están haciendo ahora mucha labor y muy buena para llegar a estas nuevas generaciones. Las películas que están teniendo tanto éxito, sin ir más lejos, La Infiltrada, Un fantasma en la batalla, la serie que se ha hecho de Patria, que esta maravillosa novela de Aramburu. Bueno, todo eso nos permite que nuevos públicos de alguna manera conozcan lo que ocurrió, que no se les pueda contar como algo que hay que olvidarlo o que a las víctimas que ya pertenecen al pasado. No, no, están entre nosotros, son personas que las tenemos que acompañar, querer, comprender, porque si no, si las olvidamos, primero, la memoria es fundamental para una sociedad que conozca su identidad, de dónde viene y a dónde no quiere volver, y aparte de eso la parte humana, que es fundamental, que si no serían víctimas dos veces, es una victimización secundaria y eso no lo podemos permitir. Sonsoles, hablábamos usted y yo, bueno, pues antes de iniciar esta entrevista, cuando nos estaban poniendo los micrófonos, bueno, pues a veces el desconocimiento que hay de que nuestra administración regional, que la Junta de Castilla y León tenga este comisionado de terrorismo, y a lo largo de esta entrevista pues he visto como usted nos ha ido desgranando algunos de estos programas, ¿no?, vitales para Castilla y León. Me imagino que el objetivo también está en que la sociedad conozcamos que ese comisionado existe y que esa labor de concienciación pues la están haciendo en nuestra región, ¿no?, a día de hoy. Exactamente, es la verdad una labor muy importante, es inexcusable el hecho de ir de la mano la administración con las víctimas del terrorismo. Es un comisionado para las víctimas. Aquí en Castilla y León existe una asociación de víctimas del terrorismo que funciona maravillosamente, hace muchas cosas, algo más de 200 asociados, porque no olvidemos que Castilla y León ha tenido un número de víctimas del terrorismo altísimo, que lo ubicamos muchas veces en el País Vasco y creemos que se quedó ahí, nada por el estilo. Pensemos que el terrorismo ha llegado a personas muy variadas, no solamente policías, guardias civiles, miembros de las Fuerzas Armadas, es que ha llegado a muchísimas personas, periodistas, personas del mundo de la enseñanza, de la política, pero también personas simplemente que se han encontrado con un acto terrorista cuando estaban comiendo en un restaurante o cogiendo un tren, un avión o comprando en un supermercado o simplemente yendo por la calle. Esto hace que la vulnerabilidad que de alguna manera todos los seres humanos tenemos, pues que podemos en cualquier momento ser una víctima del terrorismo, nosotros o nuestros familiares, nos hace que por humanidad tenemos que apoyar, comprender y acompañar a esas víctimas del terrorismo. Por eso es tan importante que la administración que esté al lado de ellos, que les ayude, que les anime y haya programas que los tengan en cuenta. Y tenemos el lujo también de escuchar a otro de los participantes en esa primera mesa redonda de esta charla coloquio. Él es Raúl López, es el responsable del área educativa del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Raúl, ¿cómo está? Viene usted desde Vitoria, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias, muy bien. Me imagino que, Raúl, pues para usted no sea algo nuevo, ¿no?, el sentarse en una mesa redonda y que los chavales, las nuevas generaciones, puedan escuchar su testimonio. No, pero sí que es algo más excepcional si tenemos en cuenta el conjunto del sistema educativo, ¿no?, dentro del cual el tema del terrorismo todavía no está suficientemente instalado. Me explico, en otras partes, en Alemania, en Italia, donde les corresponde abordar también su pasado traumático, pues se está haciendo más o menos bien, pero aquí todavía los programas de testimonios de víctimas educadoras del terrorismo, la presencia del terrorismo en el currículo educativo, etcétera, todavía podría ser y debiera ser seguramente
mucho mayor, ¿no? Así que, bueno, esa es una Estamos un poquito pendiente. en pañales, entonces, ¿no? en nuestro país en general. A mí me gusta hablar de que es una asignatura pendiente y bueno, pues nos corresponde a todos los estamentos del sistema educativo, desde los padres, alumnos, profesores, víctimas educadoras y autoridades educativas, tomar las riendas del asunto para revertir esta situación, porque estamos hablando de un fenómeno que ha provocado muchas víctimas, que fue muy importante porque no se entiende nuestro pasado reciente sin el terrorismo dentro, ¿no? Y por tanto tenemos que explicárselo a los chavales, y además es que está muy cercano y es que se lo debemos a las víctimas y a toda la sociedad. Eso le iba a decir, que quizá, ¿no?, se encuentre con que conocemos más nuestro pasado, igual no sé, vamos hasta pues, la guerra civil o la época de los reyes católicos, y esto que parece que está a las puertas de nuestro presente, pues hay igual mucho desconocimiento entre aquellas generaciones que ya afortunadamente pues, no lo han vivido en primera persona. Claro, ahí se puede usar hasta un chiste de Mafalda, ¿no? Porque le pregunta a su padre, y dice, ¿tienes libros sobre los romanos, los griegos, los fenicios, tal? Y el padre está orgulloso, ¿no?, de ello, y dice, ¿y sobre nosotros? Y se queda así pensando, y dice, pues sobre nosotros no. Bueno, pues efectivamente lo más inmediato hay que trabajarlo, y no solamente porque esté cercano, sino porque perfectamente hay aprendizajes para el presente y para el futuro. Entonces, si estamos formando ciudadanos críticos, pues esto es inevitable. ¿Cómo nació este centro memorial al que usted pertenece? ¿Cuántos años llevan trabajando en esta materia? Y bueno, pues un poco cuál fue la historia y cómo también pues, viajan a otras comunidades, como es este caso. Pues el memorial es una fundación pública y está adscrita a la Administración Central del Estado, por tanto tiene ámbito nacional, aunque su sede está en Vitoria, y no es casualidad, sino porque es allí donde el terrorismo impactó más y donde todavía tiene mayor legitimación, ¿no? Entonces se trata de intervenir allí donde está el principal problema. Eso no quiere decir que el terrorismo sea algo ajeno al resto del país, ya digo que ha marcado la evolución política, social, económica incluso de nuestro país, y que hay víctimas en todas las autonomías. En Castilla y León, por ejemplo, hay 160 personas de aquí que fueron asesinadas, ¿no?, en atentados terroristas, la mayoría en el norte o en Madrid, pero algunos atentados también aquí. Por tanto, nos afecta mucho. Entonces, en el caso del memorial, nació en 2016 y desde entonces pues, está promoviendo programas educativos. El museo de su sede de Vitoria, que se abrió en 2021, por tanto ya va a cumplir 5 años próximamente. Muchas actividades de divulgación, y con todo ello pues, intentar cumplir nuestros estatutos, que es hacer historia y hacer memoria, más o menos a partes iguales y de la mano de las víctimas, ¿no? O sea, no darle la vuelta a ese lema del despotismo ilustrado de todo para el pueblo pero sin el pueblo. Bueno, pues en este caso no vamos a hacer lo mismo, todo para las víctimas pero con las víctimas. Ahí hay una mayor concienciación y un mayor recuerdo, pero yo no sé si se está encontrando, no solo allí, sino a lo largo de su viaje por el país, a veces cierto blanqueamiento, ¿no?, sobre las causas y muchas veces sobre la gente que pertenecía a esa banda terrorista. Sí, eso está entre las cosas pendientes, ¿no? Antes hablaba de la persistencia de la legitimación del terrorismo. Es una de nuestras prioridades insistir en la deslegitimación y en la condena a aquellos que todavía no son capaces de decir que ciertos asesinatos, no todos, porque otros sí son capaces de condenar, pero que ciertos asesinatos, en este caso y sobre todo los de ETA, estuvieron mal, nunca tuvieron que suceder y fueron un error y un horror. Y bueno, pues afeárselo constantemente, ¿no? Yo creo que hay, pues una clave sería establecer una línea, un cordón sanitario en el ámbito político, más bien, para que aquellos que no son capaces de deslegitimar o condenar cualquier tipo de violencia, ya sea la franquista y por supuesto el terrorismo y la de ETA, que ha durado hasta antes de ayer, como quien decimos, pues hasta que hagan sus deberes estén fuera del juego de los pactos.